te digo que digo, a pesar del título que se le pone, porque fue el único cineasta con 2 premios, un Heraldo y un Ariel, logró producir muy poca obra. Sin embargo, el año pasado, Juan Manuel González y Andrés Clarion se dieron la tarea en Cineteca Nacional y aquí en Monterrey lo que encontraron de recuperar todo lo que había hecho Víctor, lo chiquito, el largometraje, el único, el documental que hizo sobre Monterrey, que no me acuerdo si tú participaste, tuviste algo que ver, y los cortos. Y hicieron una función homenaje en Cineteca. Sí, definitivamente fue un cineasta muy original, pues con muchas influencias de cine europeo, muy difícil de ubicar en lo que se hace aquí, en lo cultural, en muchas cosas, muy digno de redescubrirse, revalorarse, o sea, ver así la función completa de todo, el largo y los cortos, el documental, dices, hay mucho que decir, ¿no? Se presta para tesis, para ensayos, para análisis, para que un Genaro, para que la gente que suelta la crítica, ¿no? la pluma, se ponga a hablar sobre Víctor. O sea, sí siento que es lo más original que ha habido hasta ahorita, considerando que no es mucho, pero pues como quiera está floreciendo y hay gente haciendo cine, que debiera ser un referente si no lo es, o sea, conocer la obra que hizo. Lo que se hizo con Carolina, que bueno, fue lo interesante, fue publicar muchos de los guiones que se quedaron sin hacer. Faltaron 2 todavía que no copiaron en las cajitas. Pero la lectura de esos guiones, que no es tan fácil leer guión como leer teatro. Sin embargo, el efecto que ha tenido es eso, de decir, qué extraño, qué loco, qué insólito, cómo le hubieran hecho para hacer esto. Él creativamente nunca se inhibió, dijo, incluso su criterio era en el guión no pienses en la producción, como hace todo el mundo. O sea, el guión es el guión, ya luego nos quebramos la cabeza viendo si se hace o no se hace, o metes una animación, o lo editas o lo rehaces, pero que el guión salga primero. Entonces, son bastante insólitos, hasta Carlos Salinas de Gortari sale en uno de los guiones, por ejemplo. Lo están juzgando un grupo de mujeres y le cortan una oreja. Hay cosas así que no son fáciles de clasificar. Tiene muchas referencias a literatura, a la clásica, a la europea del siglo XIX, desde los clásicos griegos, romanos, hasta literatura del siglo XIX y los contemporáneos o los modernos. Entonces, también seguir a Víctor en su proceso es como que trabajo de leerlo con calma, porque dices, mira, aquí está refiriéndose a esto o al otro, y en este título de repente se va a la cultura popular, al rock, a la televisión, al cine, o sea, como puede ir de un extremo, puede ir al otro, o sea, es muy un buen ejemplar de posmodernismo, pues, a nivel local. Hay muchas leyendas circulando todavía alrededor de Víctor Saca, o sea, además de generar historias para el papel, para el celuloide, él generaba muchas historias alrededor, un carácter pues como inédito, como inexplicable, una manera de vivir que quizás no fue la más recomendable, pero el caso es que junto a él, como artista, hay un mito creciente. ¿Qué pasa a tu punto de vista con ese mito? ¿Lo ayuda? ¿Lo hunde? ¿Es indiferente? ¿Es algo que tiene que crecer de forma paralela? ¿Cómo observas tú la mitología alrededor de Víctor Saca? Mira, Víctor en vida, el mito lo afectaba. Bueno, estaba vetado en algunos medios de comunicación, en el norte en especial, me lo dijeron compañeros, tenemos prohibido hablar de Víctor porque cuando estrenó su película en los 90s hubo un pleito y Víctor se alteró, entonces lo vetaron. Y gente muy seria del área de cine simplemente nos prohibieron, él no sale aquí en el periódico. Sin embargo, ahorita, después de muerto, todo eso, más lo que se ha ido saliendo, yo creo que al contrario, lo hace una figura más interesante. Y he visto gente, me ha tocado platicar que se acuerda de aquella etapa y de ahorita y como que hablan de él de otros ojos, o sea, ya lo están viendo como un personaje, ¿no? Una figura con muchas aristas, muchas dimensiones. Aunque soy periodista, te voy a ser muy sincero, yo no tengo idea de qué fue lo que pasó. O sea, sé que estaba muy ebrio, que se peleó con el señor que organizaba los rollos, es lo que yo sé, pero más bien me lo imagino, porque nadie me supo decir a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Yo creo que no es tan importante ahora mismo qué fue lo que ocurrió, pero sí es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no estuve ahí. De hecho, hay un bloque de años que no lo vi a Víctor. Yo a Víctor lo conocí cuando trabajé en Torreón, trabajé para la Universidad de La Salle. El que era asesor de la universidad era Roberto Escamilla, iba todos los veranos a dar un curso. Ese año a él se complicó y él mandó a Víctor Saca. Víctor acababa de regresar a Monterrey. Entonces lo conocí ya, quedaron muy contentos, se hizo un cortometraje que es fecha que está perdido, no lo han encontrado. Y luego regreso a Monterrey, me toca trabajar para un proyecto de una revista de gobierno y lo invité a hacer crítica de cine.
Se acabó y ahí lo perdí. Años después, algo que tú tuviste también, se convoca el primer taller de guión para cine aquí en Nuevo León, cuando era el Instituto de Cultura de Nuevo León, y le dieron a él la dirección. Pues, entonces ahí lo empecé a tratar. En esos días que estábamos en ese taller, él estrenó el Paraíso. Entonces me llegó de rebote la información y como que me dio voz baja porque los que andaban ahí en el taller, que eran exalumnos de él, decían cosas. La versión de que estaba tomado me la contaron en el norte, y muy molestos. Acá la otra versión, y se me hace que es parte de lo que hay que saber, es que Víctor, el estrés se le subió mucho, lo alteraba, o sea, al grado de gritar y pelearse. Gente muy, muy cercana a él en las producciones, no se hablaba con él al final. ¿Por qué? Porque en la última película que participaron, el momento de estrés tronó y dijo algo indebido, gritó, se agredieron, se acusaron, y en aquella película pasó mucho más. Entonces, no dudo que haya tomado algo, pero yo creo que era el estrés, o sea, que andaba muy, muy, porque luego eso sí me tocó verlo en cortometrajes, se volvía a poner así, o sea, alguna vez también se le salió a decir al final, que si no hubiera tenido eso a lo mejor hubiera hecho más, pero el momento de la producción lo histerizaba o neurotizaba más bien mucho. Era como nuestro Klaus Kinski, que perdía los estribos en el set. Sí, me decía alguien muy cercano a Víctor, de hecho alguien que conocí recientemente, un amigo suyo de la infancia, que era muy lo que dicen los psicólogos, el deber ser. O sea, en la escuela era que lo que tenía que hacer se metía, entonces eso, aunque te produjera dolor, ¿no?, de insomnio, de falta de comida, de enojo, había que hacer las cosas. Entonces que si él hubiera logrado relajarse más, hubiera producido el doble o el triple, se las ingeniaba para conseguir las cosas. Pero tenía que pasar un periodo en que se le bajara esa tensión que le generaba para poder volver a meterse. En la escritura nos sentábamos a trabajar los guiones y era muy relajado, ponía música y estar rebotando ideas. Era la otra etapa de la producción donde se alteraba mucho. Entonces sé que en esa película sí, porque hubo gente que dejó de hablarle por años, gente que lo estimaba muchísimo, lo admiraba mucho como maestro. Dice, no quiero saber nada de Víctor, y que luego volvieron a trabajar con él y luego otra vez volvieron era un proceso recurrente. Y ellos me explicaban eso, o sea, Víctor tenía eso, se le elevaba demasiado la tensión, se neurotizaba y se alteraba, empezaba a gritar y decir cosas que luego a lo mejor ya ni se acordaba que las dijo, ¿no? Entonces yo creo que fueron las dos cosas, o sea, sí pudo haber habido alcohol, pero se me hace que no le conocían esa faceta de logro, como le decían ellos, ¿no?, de que le salía el logro y pues creo que les habló mal a los sobre todo a los de gente, ¿no?, que eran los que cubrían el cine, y que fueron los que le sacaban una nota muy negativa, que también nunca los perdonó. Eso lo cargó hasta el final. Escribir con él, lo digo porque por la escasa experiencia que tengo en el cine, pues escribir significa manejar muy claramente la fragmentación, establecer tarjetas, dibujar, tener un orden, incluso un mapa de acciones, lo que tú quieras, imaginarte los actores, todo eso. Por lo que me dices, eso no estaba en la mirada de Víctor Saca, o sea, escribía como si fuera poesía, ¿o qué? No, sí seguía una metodología que de hecho la dio en el taller. O sea, de cuenta, partes de un argumento breve, o sea, de una idea primero, un logline, luego se hace un argumento breve y luego se va armando una escaleta. Bueno, él antes de la escaleta hacía una sinopsis, pero en la sinopsis se hace cuenta que empezabas con un párrafo y era seguirle cada semana sumándole hasta que ya iba a ser unas 10, 15, 20 cuartillas. Y luego se partía para hacer la escaleta y ya empezar a hacer las escenas. Así era y era así sentados, relajado, a veces ponía de comer, a veces ponía música. En esa parte sí nunca lo sentí tenso, salvo una vez que le estaban poniendo una fecha de entrega, cuando Andrés Clarion empieza a filmar y le pide un guión, quería que su segunda película fuera un guión de Víctor. Ahí sí estaba estresado. Cuando eran proyectos para una beca o simplemente para guardarlos y luego ver qué pasa, siento que lo gozaba mucho, ¿verdad? Que es lo que me decía su amigo, ¿no? Si hubiera tenido eso siempre, hubiera producido mucho más. Tenía una muy buena biblioteca, Víctor, aunque mucho lo tenía en cajas, discos, películas y libros. Y recordaba casi todos, había leído hasta los rusos más extraños, autores franceses, rusos, de muy, muy diferentes épocas, y te los recordaba, las historias, los argumentos los tenía muy presentes. Entonces tenía muchas referencias a la hora de empezar a crear. La escritura misma, tal y como la vemos en este cuerpo de guión que acaba de publicar el Fondo Editorial, ¿cómo ves ya el esquema, el paisaje de su narrativa fílmica allí en los guiones? Como versátil, fíjate.
Digo, no hay una temática en común, o sea, están muy abiertos, pero la parte de la irreverencia sí, eso sí sería un factor común, o sea, no, siempre hay líneas que se rompen, situaciones creadas a propósito para sorprender la mirada, para agredir la mirada, digamos que en estilo sí lo hay, en cuanto a temas no, o sea, temas sí era muy amplio lo manejado. Víctor parece ser un personaje excepcional en la cultura documental. Es muy difícil imaginarse a otro director como él. Hablo por ejemplo, Andrés Clarion, hablo de Osorno, hablo de José Luis Solís. Ninguno parece que hubiera sido influido por él, y sin embargo todos provienen de las mismas esencias. ¿Por qué? ¿Por qué esta disparidad tan grande entre un autor como Víctor Saca y todos los otros? Y te faltó René Villarreal. Claro, sí, aunque René Villarreal y Víctor son más bien contemporáneos. Ahí sí, él sería pensativo, porque René Villarreal sí me recuerda a Víctor. Y sin embargo, fíjate, ellos son contemporáneos, o sea, ellos sí trabajaron muy... Y los demás, sin embargo, son otra generación. O sea, ya cuando empezaron a hacer José Luis, no se diga Andrés, Víctor ya lo tenía como referencia en la UDEM. Ya habían visto lo que había hecho, sabían lo que... Habían buscado que él leyera su material, les hiciera comentarios. Andrés todo se lo daba a Víctor a leer, por ejemplo, y tallereó varios de los guiones con Víctor. Aunque digo, él dice, trae su voz, trae su temática, las cosas que él quiere tocar, pero sí, siempre le reconoció mucho eso. Dice, me marcó, me corrigió, me encauzó los guiones. José Luis, pues bueno, fueron compañeros ahí en la UDEM, pero José Luis es muy reciente, veías que él venía del teatro, entonces ya Víctor ya estaba como la referencia, sobre todo en este campus, allá en la UDEM. Oscar Montemayor. Y en tu caso particular, ¿cómo es la influencia, la herencia, la enseñanza de Víctor Saca sobre ti, como compañero de mesa de trabajo y como gente de cine en general? Fíjate que yo cuando me invita a coescribir con él, yo más bien iba en el plan de yo adaptarme a Víctor. Y al principio sí lo hice, o sea, como que era darle gusto, no sé, a ver qué está esperando y tratar y era un poquito el rollo de alumno maestro, ¿verdad? Pero luego al paso del tiempo me di cuenta que no, que Víctor estaba viéndote en plan igual, me refiero que él le daba riqueza que alguien que pensara diferente, rebotara ideas con él y aportar ideas, y que el producto que saliera fuera parte suya y parte de otro, que eso lo valoraba. Entonces como que sentí que me permitió agarrar mucha confianza en el proceso creativo dentro del cine, trabajando con alguien que no actuaba como autoridad, sino como compañero, y que me tardé un rato. O sea, al principio sí, yo lo seguía viendo como Víctor, la figura, el que sabe mucho, y luego se hizo muy fluido, o sea, los guiones, y buscar con él, trabajar, si no había otra cosa, pues fuera una beca, pero estar, de hecho, el año que falleció Víctor, yo había almorzado con él en septiembre y él muere en octubre. Y me dice, vamos a buscar una beca. Dice, ando aburrido, que ya me acabé la lana de la pensión y que quiero hacer algo. Y que había empezado un proyecto con Andrés y como que lo detuvo, como que no le causó, no estaba a gusto. Entonces quería buscar otra cosa. Entonces le dije, voy a checar las convocatorias. Se puede un mecenazgo, se puede, ¿cuál era la otra que había? La del IMCINE. Y en eso pues pasó quise meter un proyecto en cine que traía con Víctor, y IMCINE me pide una sesión de derechos de Víctor y no se podía, pues Víctor ya no estaba. Les expliqué la situación y dicen, bueno, tiene que haber algún heredero, y él le heredó todo a Claudia Frías. Ella fue su heredera única de todas las propiedades, pero IMCINE hizo un proceso complicadísimo para Víctor de entrada no había querido aparecer. Dijo que él tenía una especie con la gente de IMCINE, porque había muchos compañeros allá todavía, entonces traía como que se alteraba mucho cuando sentía que le iban a juzgar, que es algo que le viene de la escuela, ¿verdad? Que dice, prefiero que no sepan que soy yo el que está en el proceso, o sea, que alguien más de la cara y yo participo desde acá. Siempre trajo eso. Entonces sale la beca del IMCINE, digo, bueno, yo la meto, entonces me vas a hacer una carta en la que dices que no vas a participar, que yo voy a hacer esa reescritura completa.
pero al fallecer el abogado de IMCINE la rechaza, entonces pedía una sesión de derechos formal con notario y demás, y Claudia no estaba y se iba a complicar mucho, dijimos, no, pues ya ahí se quedó. Pero estamos justo en la etapa de entrar a otra, Víctor estaba bien, o sea, fue repentino, ¿verdad? La publicación de estos materiales significa una clausura de la vida creativa de Víctor Saca, o sea, hasta ahí llegó, no se va a poder hacer absolutamente nada más, está detenido, se acabó. ¿Es su tumba o es una oportunidad de empujar esa vena creativa todavía? El año pasado en el evento que se hizo de manera que salió ese tema, pues yo creo que sí quedó claro por parte de todos, ¿verdad? Que más bien es la oportunidad de que si alguien los quiere retomar, pues adelante. O sea, no creo que haya problemas por Claudia de autorizar que alguien intentara filmar algunas sesiones, por ejemplo. De hecho, faltaron 2 largos que estaban nomás en primer tratamiento, porque ya más bien fue por el diseño de Carolina, ¿no? De la cajita ya no cabían otros 2 largos gruesos, entonces no está todo lo que quedó. Pero sí se dijo, ¿verdad? Más bien la oportunidad de que se conozca y que se sepa pues que una buena parte de esto no está filmado, entonces que si alguien quisiera retomarlo, pues ahí está. Como el banco de guiones de IMCINE, que creo que casi nadie lo usa, ¿verdad? Pero te dicen, o sea, te dan la beca y dices, tu guión pasa a formar parte del banco de guiones para que lo puedan disponer de él quien quiera. Entonces supone que esa era eso, ¿no? De que se conozca lo que hizo y que ya sea que le despierte a él, alguien más las ganas de hacer algo o de pedir permiso y aprovecharlo, ¿verdad? Y usarlo.